Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y hoy le vengo a traer el tema, el poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Ponte en la brecha. Ponte en la brecha por tus hermanos. Ponte en la brecha por tu familia. Ponte en la brecha por tus conocidos, por el país, por tu país, por los países, por tu continente. Ponte en la brecha. Ponte en la brecha, intercede ardientemente por esas personas que necesitan del Señor, que necesitan un milagro, que necesitan una sanación, que necesitan conocer del Señor, que necesitan que intercedamos por ellos. Es el poder de la intercesión. En Lucas capítulo 5 del 17 al 20 vemos el caso de que unos hombres, Jesús estaba predicando en un techado, en una casa, y vinieron unos hombres cargando un paralítico. Y como había mucha gente alrededor, los hombres tuvieron que caminar por el techo y meter ese paralítico por el techo, hacer un agujero en el techo y meterlo por ahí y ponerlo en medio para que Jesús pudiera sanarlo. Pero dice la palabra que Jesús, viendo la fe de ellos, sanó a ese hombre. Por la fe de ellos fue que pudo sanar al hombre. Porque el hombre era un paralítico, el hombre no se podía mover, pero por la fe de ellos que intercedieron por ese hombre, Jesús fue y lo sanó. Eso es interceder por el hermano, interceder. Eso lo podemos ver en el versículo 20 de Lucas capítulo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, no fue ni siquiera la del paralítico, sino la fe de aquellos que trajeron al paralítico, que hicieron ese hoyo por fe, sabiendo que Jesús lo sanaría, sabiendo que Jesús actuaría en la vida de ese hombre. Y eso es interceder por el hermano. Eso es interceder, orar por esa persona, aunque esa persona no sepa que tú estás orando por ella. Ora por esa persona, intercede, ponte en la brecha por esa persona. Dice en Ezequiel capítulo 22 del 29 al 31, eso es el Señor hablando. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Dice el Señor que el pueblo estaba en pecado, el pueblo estaba en robo, estaba en violencia. Y Él buscó entre ellos un hombre que pudiese interceder por ese pueblo. Un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese un vallado, una reja, para poder interceder ante el Señor, y el Señor no lo halló, y dice que destruyó a ese pueblo, que el Señor lo destruyó por su iniquidad, y estaba buscando un hombre para que intercediera, que se pusiese en la brecha, que se pusiese en la parte delantera a interceder, a guerrear por esas personas, pero no lo halló. También podemos ver el ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre se podría decir uno de los mejores ejemplos de alguien que intercede por su pueblo, de alguien que se puso en la brecha por el pueblo de Israel, porque fue gracias a él que el Señor no destruyó el pueblo de Israel en el desierto. Fue gracias a Moisés, en que él se puso en la brecha e intercedió. Eso lo podemos ver en el capítulo 14, ya en el versículo 11. Ahí el Señor empieza a hablar, porque el pueblo se había rebelado de que ellos no querían ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gigantes, estaba lleno ellos pensaban que el Señor los iba a mandar a ellos para que ellos murieran ahí.
porque no le creyeron a Josué ni a Caleb, sino a los 10 jóvenes que decían que ese pueblo era de gigantes, era terrorífico. Y ellos no quisieron ir, ellos querían devolverse a Egipto. Y estaban buscando hasta un capitán que los dirigiera a Egipto. Y el Señor, y Moisés y Aarón se postraron. Y Caleb y Josué rompieron sus vestidos, porque eso fue una blasfemia, porque no confiaban en el Señor. Y la gloria del Señor llenó ese lugar, o sea, la ira del Señor se encendió. Entonces, en el versículo 11, en el versículo 10 del capítulo 14 de Números, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, o sea, ya están para apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. O sea, Moisés intercediendo por el pueblo, hablando como si fuera como cara a cara el Señor, como quien dice: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: el Señor tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Conforme a tu dicho yo lo he perdonado. Mas tan sinceramente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ok. Ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo Moisés intercedió ante un pueblo entero. No ante una persona, no ante dos, no, ante un pueblo entero intercedió Moisés. Y el Señor, el Señor los perdonó de destruirlo, pero le dijo que no entrarán en la tierra que Él les juró a sus padres. Podemos ver cómo Moisés, siendo un solo hombre, intercedió ante un pueblo entero. O sea, no tenemos excusas, y podemos interceder hasta por una persona, por dos, por tres, por el país entero. Porque no podemos limitar al Señor, no podemos ponerlo en una caja y no, o sea, el Señor es todopoderoso. Hay que creerlo, hay que entenderlo, hay que vivirlo, que el Señor es todopoderoso. Entonces no nos limitemos de que no, yo solo voy a orar por esta persona para que el Señor, porque yo sé que el Señor, como que encajamos al Señor y decimos, no, vamos a poner, yo solo voy a orar por esa persona para que el Señor actúe, porque después si digo mucho, no va a actuar, o sea, no limitemos al Señor, no lo limitemos. Yo lo digo porque yo también pensaba de esa manera, y es que el Señor es todopoderoso. Y también otro ejemplo que puedo decir, y alguien que se puso en la brecha, es Jesús, nuestro mismo Señor, se puso en la brecha. O sea, ese se podría decir que es el máximo ejemplo. Él mismo
vino para dar ejemplo de cómo ponerse en la brecha, de cómo interceder por los hermanos con amor, con poder, con misericordia. Pero intercedemos, hay veces que intercedemos mucho por una persona, pero tengamos la fe de que el Señor actuará hasta que el Señor diga que no, hasta que el Señor diga, espérate, ya, hasta ahí quedó, esa persona es irremediable, se podría decir. O sea, nosotros no podemos juzgar, porque no podemos juzgar al mundo, porque al final Pablo, se podría decir que Pablo no cabía en la mente de nadie que Pablo se iba a convertir al cristianismo, que Saúl se iba a convertirse al Señor y después el Señor le puso Pablo. O sea, no cabía en la mente de nadie que Pablo se iba a convertirse al Señor. O sea, no podemos dejar de interceder y ponernos esos límites de que no, que esa persona no va a creer en el Señor. No, o sea, sigamos orando, sigamos intercediendo por nuestras familias, por nuestros conocidos, por aquellos que están a nuestro alrededor, hasta por nuestros enemigos, dice la palabra. O sea, pongámonos en la brecha hasta que el Señor diga, no, ya, no sigas intercediendo por esto, no sigas intercediendo por aquel, porque son irremediables. O sea, es bíblico, porque él le decía a Jeremías, creo que en 2 ocasiones le dijo, no ores por este pueblo, no ores porque es que no te voy a escuchar, no ores, porque es irremediable, son pueblo de dura cerviz. No sé si lo decía de esa manera, pero era algo así, no ores por este pueblo. O sea, el Señor te va a decir stop en ocasiones. No digo que siempre, pero en ocasiones te va a decir stop por orar por tal y tal persona, se podría decir. Pero no sigamos, que nuestra fe no se limite. Y nada, hermano, los exhorto a siempre orar, a siempre tener esas personas en oración y ponerse en la brecha por los conocidos, por esas personas que amamos y que Dios nos pone en nuestro camino. Y nada, quiero bendecirlos, que Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.